Hola, hola chicos, pues ya estamos aquí en el segundo episodio de esta serie de modelos de la discapacidad en la historia. Ni siquiera sé si así le puse, pero bueno, por hoy así se llamará. Y pues hoy le toca el turno al modelo de marginación que tuvo lugar en la Edad Media. Antes de llegar allá, pues recordamos que en la ocasión anterior hablamos de que los griegos descartaban a las personas con discapacidad, simplemente los niños que nacían con características que eran visiblemente diferentes, pues los mataban, ya sea que los aventaran por un barranco, ya sea que los mandaran en vasijas de barro a lugares afuera de la ciudad a que fueran comidos. Se decía que eran castigo de los dioses hacia los padres porque habían hecho algo malo, no cumplían con el ideal del ciudadano en ese tiempo y por eso pues eran muy menospreciados. Y en Roma pues pasa algo muy similar, solamente que pues ahí luego se convierte a que eran un presagio de que algo malo iba a ocurrir y pues les tenían miedo, de ahí surge la palabra monstrum, monstruo. Y luego llega un punto en el que el infanticidio dejó de ser legítimo. Desde el emperador Augusto como que empezaron como a regular esto, pero específicamente, y esto es dato nuevo, en el 117 después de Cristo, el emperador Adriano abolió y condenó el infanticidio en Roma. Entonces, con esto, ¿qué ocurrió? Pues que hubo de nuevo, o de pronto, mejor dicho, pues mucha población de personas con discapacidad, porque, bueno, nacer con una discapacidad no es algo tan raro. Entonces, pues ahí empezaron a haber más personas con discapacidad y la forma en la que pues le dieron una respuesta social a esto los romanos era convertirlos en objeto de su burla, de vejaciones, de humillaciones, y esta era la forma de subsistencia más pues más común para las personas que tenían una diversidad funcional y que vivían con una discapacidad. Bien, entonces en concreto la respuesta social era enfocar el miedo de todo lo que pasaba malo alrededor de sus vidas. Imagínate que hoy te levantas y te tropiezas y te quedas sin gas y te orina un perro y hay una pandemia y no tienes dinero. Todo eso lo concentraban en que era porque fulanito era el mal presagio de que algo malo iba a ocurrir. Entonces, pues eso hacían. Y bueno, para los griegos pues era simplemente una cuestión de rechazo total, ¿no? O sea, no cumples con los estándares que tenemos, pues eran rechazados. Bien, un dato excepcional que quiero comentarlo porque para que vayamos viendo y dándole perspectiva a que nada de esto que ocurría es una cuestión de la biología de la persona. ¿Por qué se los digo? En Roma hubo un emperador que se llamaba Claudio que era descrito como deforme y al parecer había una cuestión, que al parecer tenía alguna cuestión en las piernas. Al parecer era una persona que vivía con una discapacidad motriz y eso no fue un impedimento para que fuera un emperador. Es decir, o sea, la biología de la persona no es una condicionante a que la persona no vaya a poder
ser o hacer determinadas cosas. Sin embargo, para todo el resto de las otras personas que vivían con una discapacidad, las cosas eran muy diferentes. Los que habían nacido deformes, uno porque ni siquiera tenían la oportunidad de vivir, y quienes tenían la oportunidad de vivir pues estaban completamente marginados, sin oportunidad de absolutamente nada. Y la forma en la que se justifica esto es pues porque nació así, pero no tenía que ser así, o sea, era un producto de la respuesta social. Bueno, entonces, pasando al modelo de marginación, les quiero leer un poquito de lo que es el proceso de marginación, para que nos vayamos dando un poco de la idea de qué es exactamente esto de la marginación y por qué se le llama así a ese submodelo. Dice: el submodelo de marginación se fundamenta en la exclusión en la exclusión de los vínculos sociales. Punto número 1, exclusión de los vínculos sociales. O bien en su espontáneo abandono. En la pérdida de sitio en la división del trabajo o en la distribución de los papeles sociales. O sea, es como si esta persona flotara en un mundo en el cual pues parece que no pertenece, porque no hay una vinculación social, es abandonada, es ignorada, se le omite de todo, de la vida, no tiene ningún sitio para encontrar un trabajo, y no cumple un papel social. Es una persona marginada, y esto, bueno, ha existido toda la vida, no es exclusivo de la Edad Media, ni exclusivo de las personas con discapacidad. O sea, personas en situaciones de marginación, pues empezamos de las relaciones desiguales que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia, pues han sido mucho, ¿no? Por cuestiones de pobreza, por condiciones de una condición de discapacidad, por condiciones de el color de su piel, por condiciones de la fe que profesen. Han habido muchas razones por las cuales, y bueno, pues esto también sucedió con las personas con discapacidad. Y un dato que me alarma bastante es que además se les ha agregado mucho un peso de como si fueran malos presagios, de cuestiones monstruosas. De ahí viene el término monstruo, de posesiones demoníacas. O sea, muchas de estas cosas, yo sé que lo que no logramos entender, tratamos de darles una respuesta, ¿no? Pero es curioso cómo a esta población le atribuyeron cosas tan sobrenaturales. En fin, pues bueno, como ya vimos o veremos, porque yo debo de dejar una tarjeta por acá, si esto me lo permite, de un poquito sobre la Edad Media, pues aquí una de las características más importantes es la religión, que es el cristianismo. Es una religión que ahora es monoteísta, ya no creen en muchos dioses, creen en un solo Dios. Y pues el Dios cristiano, Jesucristo, es un Dios, a diferencia de los anteriores, es un Dios mucho más empático, que el mensaje es como de amor, de esperanza, de que todos nos necesitamos unos a los otros, de la búsqueda de la felicidad, de la misericordia. No tanto el Dios castigador
o el Dios exigente o el que te pide sacrificios, ¿no? Y bueno, pues en esto se funda una iglesia, en esta iglesia empiezan a haber determinados, pues distintos, ¿cómo decirle? Formas en las que la iglesia da respuesta o da forma a estas enseñanzas que se dan en el Nuevo Testamento. De tal forma, cobró un peso tan fuerte que Jesucristo decía que... Ay, no sé qué decía. Perdón, es que voy a leer mejor el versículo porque no quiero regarla aquí. Dice, antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Bien, entonces vamos viendo que Jesucristo tiene un mensaje como de inclusión, e inclusive hace referencia a que era una cuestión de justicia. A mí se me hace que esto era una idea súper revolucionaria y estoy segura de que hubieron muchos detractores porque, pues imagínate que antes de esto, en el Antiguo Testamento de los judíos, se habla de que en Levítico 21:18 dice, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada. Y hay algunos otros en los que se habla de que fueron así porque estaban castigados por Dios, y luego en el Nuevo Testamento le preguntan a Jesucristo que el ciego que estaba ahí, que qué pecado había cometido para estar así de enfermo, y entonces él les dice que no, que él no había cometido ningún pecado, que así había sido creado para demostrar los milagros del Señor, porque creo que lo cura. Y bueno, esto va haciendo que haya un cambio en el discurso hacia las personas con la discapacidad. Entonces la iglesia es como la única en ese momento que como que hace un foco hacia las personas con discapacidad y decide darle un tipo de tratamiento, o sea, no simplemente como ignorar o excluir o a ver que se burlen de ellos toda la vida, sino que hace algo al respecto. Y bueno, quiero dejarlos con otro versículo más que dice, el agua apaga la ardiente llama y la limosna expía los pecados. Eclo 3:33. Esto es tomado de una forma súper en serio por la iglesia. Cuando nacía una persona en esa época que tenía una discapacidad o que tenía una diversidad funcional, esas personas eran llevadas a orfanatos o a lugares de la iglesia, y la iglesia era quienes los acogían. Entonces, evidentemente, pues la iglesia no tenía el dinero para darles de comer y vivir y subsistir a toda la gente que nacía así. Entonces, lo que hacen es que pues estas personas eran mendigos. Los mendigos ya existían desde antes, más que ahora la iglesia los acoge, ¿no? A ellos y a todas las personas marginadas, ¿no? La iglesia acoge a toda esta gente, y entonces estas personas cumplen una cosa social muy importante, porque cuéntense que la religión era algo muy muy serio en ese tiempo y que la iglesia y el Estado estaban fuertemente vinculados, y la iglesia hacía como demasiado hincapié a que pues las personas que tenían el privilegio de que no habían nacido
pues como enfermas o con estas, no sé, maldiciones o qué sé yo, pues que dieran caridad y que al dar caridad, pues esas personas estarían lavando sus pecados. Y pues la gente así lo hacía. Así es que la figura de la persona con discapacidad era el ser el mendigo que limpia de los pecados a los otros a través de que le dieran esa caridad. Así es que esto se volvió muy muy grande porque pues resulta que era rentable y pues como siempre hay más abusados, ¿verdad? Que pues terminaban explotándolos. Se institucionalizó la mendicidad, o sea, ya estaba algo organizado, no era como que una persona por ahí que tenía discapacidad salía a ver qué le daban, ya estaba todo organizado, estaba institucionalizado. Y aunque dentro de la marginación se habla de que estas personas no tienen lugar al trabajo, pues no es algo realmente tan literal en la cuestión de las personas con discapacidad, porque sí tenían un trabajo y era el de ser mendigos y sí cumplían con una función social que era el de lavar los pecados de las personas que les daban esa caridad. Bien, luego imagínense que en estos lugares había muchísima gente y antes pues las condiciones de salubridad eran pues muy feas, y mal alimentados y distintas formas de diversidad en que la gente puede tener, ¿verdad? Entonces empiezan a haber enfermedades, epidemias, pestes y pues no hace falta saber demasiado para suponer que en esos lugares pues me imagino que los contagiaderos estaban muy fuertes. Entonces la gente privilegiada empieza a asociarlos con, pues, con enfermedad, con muerte. Y entonces aquí es como que donde se transforma de nuevo del trato humanitario al apestado, ¿no? Al sabes que esté para allá, al leproso, al infectado, porque bueno, como humanidad generalmente esta es la forma en la que respondemos, y tenemos ejemplos muy cercanos ahora de cómo estamos tratando a veces al personal con salud, al personal de salud, perdón, y pues bueno, de nuevo, o sea, pasan como de la segregación, como de están todos segregados en lugares donde solamente viven personas que tienen condiciones de vida distintas, a una exclusión total, al no te acerques. Y entonces aquí empieza a surgir algo, o sea, otra vez regresa el miedo, ¿no? Y aquí surge algo muy interesante que se llama la tradición demonológica. Aquí es cuando empieza a surgir todo esto de que los demonios y de que las posesiones demoníacas y todo esto. Y resulta, aquí se empieza a hablar de discapacidad intelectual y de discapacidad psicosocial. Psicosocial es cuando una persona tiene un trastorno... Otra vez. Perdón. Les decía, como trastornos mentales, como esquizofrenia, como depresión, como bipolaridad, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera. Pero bueno, en ese tiempo, bueno, eso ni siquiera estaba estudiado ni existían estas categorías, entonces decían pues lo poseyó el demonio. Y resulta que me encontré que en la Biblia, me parece que también es en el Nuevo Testamento, se habla de que, bueno, de una persona que no hablaba, un mudo, que pues que decían que tenía un demonio que era mudo, y entonces cuando le sacan el demonio, pues la persona vuelve a hablar. Entonces vamos viendo que asociamos la diversidad funcional con
la endemoniadez, ¿no? Para que me entiendan. Y entonces, pues así es como empiezan a haber otro tipo de respuestas sociales, que es pues esto, ¿no? De que eran unos endemoniados y pues inclusive los mismos médicos, o sea, si no encontraban la respuesta a lo que tenían enfrente, pues consultaban a la iglesia y si se determinaba que eran endemoniados, pues decían que por las brujerías, y entonces aquí es donde ya está esta institución de la Santa Inquisición, en donde incluso pues sabemos que eran torturados, que eran quemados, que eran pues víctimas de muchas cosas muy horribles. Y entonces en ese tiempo pues podemos observar que habían como dos vertientes, ¿no? Una era el trato humanitario, la caridad, porque esto como que nunca murió, o sea, la iglesia siempre siguió siendo, pues alentando a esto, porque esto estaba en la palabra de Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento. Entonces estaba esto del trato humanitario, les decía, pero también por otra parte estaba este miedo, este rechazo, estaba la persecución también, y especialmente las personas que tenían una cuestión intelectual o psicosocial, habían dos formas en las cuales se afrontaba. Una era que si la persona no ocasionaba problemas, pues entonces se decía que no estaba endemoniada. Entonces, pues los dejaban vagar por la vida. Como hemos visto, tantas personas con discapacidad intelectual o psicosocial vagar por la vida, porque eso sigue existiendo y los ignoramos. Y por otra parte estaban los que sí daban problemas por cuestiones conductuales, porque sabemos que cuando hay algo intelectual o cuando hay algo psicosocial, pueden haber cuestiones conductuales. Entonces estos eran los endemoniados y la respuesta era excluir, segregar y exterminarlos, ¿no? Según la Santa Inquisición, porque pues estaban embrujados y tenían demonios y bla, bla, bla. Entonces, bueno, en resumen, la respuesta social era el temor, el menosprecio, el trato humanitario, la caridad, pero este trato humanitario, esta caridad, surgía de lo mismo, de un menosprecio. Porque eran personas que al final fueron menospreciadas, que estaban en esas condiciones de marginación, y entonces por eso necesitaban esa caridad, ¿no? A lo mejor necesitaban ser incluidas en la sociedad para no necesitar la caridad. Pero bueno, bien, y los medios de subsistencia eran la mendicidad y también existía todavía pues, que podían ser bufones, porque todavía pues, era muy divertido en ese tiempo pues burlarse, ¿no? Y por otra parte había otra figura que eran los juglares, que habían ciegos juglares. Entonces, bueno, ellos se puede decir que puedan tener un trabajo un poco más digno, pero nunca romperían con ese esquema, salvo algún caso excepcional, ¿no? Pero era como, o eres mendigo, o eres bufón, o si eres ciego podrás ser juglar y ya. Ese es todo el papel que tú puedes desempeñar dentro de esta sociedad. Otro dato súper importante es que la Edad Media es el periodo histórico más largo de la historia de Occidente. O sea, esto que les estoy diciendo ocurrió en como 1500 años. Y la Edad Antigua, no estoy muy segura si duró 500 años o 1000 años, por ahí. Entonces estamos hablando
de muchísimo tiempo en el que persistió este modelo de prescindencia. Y bueno, hasta acá voy a dejar como que la parte de la historia. Si les interesa de verdad, vayan y revisen más sobre la Edad Media. Es esa época de los caballeros y de las princesas y de los reinos y los reyes y todo esto. Y bueno, ya nada más para terminar, sí quisiera como que hiciéramos una reflexión. Ok. ¿Creen ustedes que haya aún algunos programas, algunos no sé cómo decirlo, algunas instituciones que alienten a que las personas se toquen el corazón para darle caridad a las personas con discapacidad y que esto las haga sentir que son mejores personas? Esto no estoy diciendo que esto sea bueno o que está malo, solamente quiero que hagamos esa reflexión porque es algo que viene de hace mucho tiempo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué creen ustedes que habría pasado con la historia de las personas con discapacidad si estas mismas ayudas, estas mismas caridad se hubiera utilizado para crear los ajustes que haya que hacer para que ellas estuvieran incluidas lo mejor posible, contemplando obviamente lo que pasaba en ese tiempo, que no había toda la tecnología, que no había todo el desarrollo de medicina, o sea, pero que estuvieran mejor incluidas socialmente, a lo mejor no todos recluidos en un solo lugar, ¿verdad? Que pudieran acceder a la escuela, que pudieran acceder al trabajo, que pudieran acceder a tener las mismas oportunidades que tenía cualquier otra persona, en lugar de que fuera como que de a poquitos solamente como para su supervivencia, y que ya ven que les digo que luego se convirtió en una cuestión de explotación. Y otra cosa que no les dije es que cobró tanta fuerza esto que inclusive habían personas que eran mutiladas para que fueran más rentables para la caridad. De hecho, hay una película hindú de Quiero ser millonario en donde se habla de esto. ¿Qué creen ustedes que habría pasado? ¿Creen que esto habría funcionado mejor, peor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que esa era la única respuesta social que podía haber sido? Bien, y la última que quiero decirles es, si ustedes han escuchado alguna vez alguna expresión en donde las personas con discapacidad no sean identificadas como personas o como humanos, sino como que se les llame seres especiales, seres angelicales, seres, ¿no? Simplemente el decir esto, ¿no? Seres. Si ustedes logran identificar esto y si creen que tenga esto algún vínculo con esta parte de nuestra historia como humanidad, y si piensan ustedes que el identificar a las personas con discapacidad
en una categoría distinta al del ser humano ha sido algo positivo, independientemente que nos refiramos de una forma bonita, pero si realmente ha sido positivo a través de la historia el que las personas con discapacidad han quedado fuera de la categoría de seres humanos, de seres morales, de ciudadanos, de agentes de derechos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Y bueno, pues aquí se termina este videito. Gracias por verlo. Y en la siguiente ocasión vamos a llegar ya al mundo moderno. Estaremos, me parece que en la época de la Revolución Industrial, y vamos a estar comentando y analizando el modelo médico rehabilitador. Cuídense.